This meeting is being recorded. Got it. Ya. Entonces, este trabajo que voy a presentar es un trabajo escrito por Thomas Schneider y Charles Minto, que no merecen ninguna introducción, pues son todos ya los dos conocidos y partners desde que eran fellows de Steve Sheffer en San Francisco. Y que han sido probablemente de las personas más influyentes en farmacología junto a Steve en los avances que tiene la farmacología en general y anestesia intravenosa en particular. Y lo que es parte de este estudio viene de una serie de estudios donde, donde ellos han trabajado básicamente con bases de datos que tienen ahí, más que hacer trabajos prospectivos y qué sé yo, sino que trabajan con base de datos, una base de datos bien pro que tienen ahí donde está Thomas y que tienen grabado básicamente las anestesias generales con sus registros de concentraciones predichas, concentraciones expiradas de sevoflurano y tienen además los parámetros clínicos, incluido la monitorización de eje. Y con eso han tenido material para los últimos, yo diría que 2, 3 años, estar publicando en base a estas cosas, temas bastante interesantes, como que volvieron a estar ahí en las discusiones, en las editoriales. Y lo que tratan de hacer en este trabajo en particular es hablar sobre la variabilidad predicha de Propofol versus la variabilidad predicha, o sea, medida del sevoflurano durante la anestesia general. Y para eso entonces ellos crean una discusión donde finalmente lo más, yo voy a mostrarles solamente aquí el PDF, no tengo PowerPoint, además que nadie ve los PowerPoint porque estamos todos en el auto, así que donde ellos se basan como para justificar este trabajo, que dicen que la variabilidad de las predicciones de los modelos de sitio-efecto es muy alta y que eso, cuando uno tú lo regulas a TCI con un target para mantener, por ejemplo, un bis en un rango, la variabilidad que ven en las concentraciones que tú usas es bastante alta y que probablemente es muy difícil de avanzar en esta variabilidad si tú lo que quieres es predecirla mejor mejorando tus modelos, porque ellos demuestran previamente que finalmente esta variabilidad no se debe a los factores que normalmente están en los modelos o factores adicionales que pudiéramos meter en los modelos, sino que es una variabilidad que es media como random a la teoría, digamos, porque se debe a probablemente que al paciente en ese momento le dolió o un cambio de posición o hay factores aleatorios que no pueden ser metidos en los modelos y que son causantes de esta variabilidad, ¿ya? El otro punto que ellos ponen en la introducción es como para justificar esto, es que además quieren seguir explorando esto de la paradoja de la dosificación o de la regulación de un fármaco, que es lo que encuentran en ellos y que finalmente fue como de las cosas más relevantes que ellos encontraron, que es un poco contraintuitiva en el decir que si uno tiene una base de datos o hace un trabajo y dosifica una droga basado en un efecto que quiere lograr. En este caso, si dosificamos un anestésico en base a BIS, lo que vamos a encontrar finalmente, si creamos una curva dosis-respuesta, es que se va a dar lo opuesto, o sea, hay una correlación negativa, o sea, lo opuesto es lo que uno sugiere cuando uno tiene una dosis-respuesta. Uno dice una dosis-respuesta, yo tengo, al aumentar la dosis, aumento mi efecto. Eso es lo lógico. Pero cuando uno toma una población así, y reguló el efecto, o sea, la dosificación al efecto, lo que va a encontrar es al revés, que las concentraciones más altas de la droga se asocian a efectos más pequeños y las concentraciones más bajas a efectos más grandes. Y eso que es contraintuitivo es súper lógico finalmente si uno lo analiza, pero ellos
le ponen este nombre y ha estado en la palestra de varias editoriales y varios de estos comentarios que hacen ellos en este trabajo. ¿Mm? Entonces, ellos, esas son como las dos cosas principales que ellos justifican el explorar este nuevo trabajo. Y lo que tratan entonces de hacer es calcular y comparar la variabilidad de las concentraciones predichas de Propofol versus las de medidas de sevoflurano, de alguna forma para decir, mira, van a ser iguales, esa es nuestra hipótesis. Por lo tanto, si el sevoflurano es una cuestión que estamos midiendo versus el Propofol es algo que estamos prediciendo, y si la variabilidad sigue siendo igual, bueno, nos ratifica que finalmente el camino de poder predecir la variabilidad en los valores de nuestro target en el encefalográfico no va por la mejora de modelos, porque aunque tuviéramos un modelo de perfecta predicción, como puede ser la medición plasmática de la droga, no va a ir por ahí la cosa. Eso no sé si se entiende, pero y ellos obviamente cuando miden el teflurano están midiendo como concentración de espiral, lo que es un problema. Entonces lo que hacen es tomar un punto ya relativamente estable, se supone, ellos dicen que es a los 30 minutos de una vez iniciada ya la cirugía, qué sé yo. Por lo tanto, a esa altura, el que sea plasmático versus que sea sitio-efecto, que es lo que hace el Propofol, dicen que ya no sería tan relevante. ¿Ya? Bueno, en los métodos, entonces, es un estudio retrospectivo sacado de una base de datos. Esta base de datos, además, le hacen una- un matching que es de de, para que los pacientes sean comparables, los hacen matching de características de pacientes y así tienen una población comparable de pacientes que recibieron Propofol versus los que reciben un sevoflurano en términos de características de los pacientes. Ya vamos a ver que finalmente en términos de tipo de cirugía y cantidad de opioides básicamente no son necesariamente comparables, pero creo yo que para lo que ellos quieren demostrar eso tampoco tiene una gran relevancia. Entonces, eso es más o menos de lo que trata este trabajo. Entonces, vamos a ver lo que encontraron. Les voy a mostrar las tablas nomás. La tabla 1 muestra básicamente que la población estudiada es bastante numerosa, más de 1000 pacientes por cada grupo, digamos, eh, con edad fluctuante peri 60 años, pero que va entre 18 y 90 años más o menos, y pesos que van de 40 a 180 kilos los dos grupos, alturas similares, y concentraciones de opioides que van en 0,1 a 9,5 en caso de fentanil para sevoflurano y 0,7 a 7, o sea, de 0 a 7 en caso de propofol. Es ahí, la media es más o menos igual, y en el caso de remifentanil sí se ve una diferencia donde el grupo de propofol tiene concentraciones en promedio de 2,4 versus el remifentanil del SEO de 0,8. Estos eran drogas administradas bajo un protocolo de administración de drogas que era más o menos parecido para los dos grupos, pero que fue hecho no para este estudio en particular, sino que fue hecho como forma de administración de anestésicos para la base de datos cuando fue creada. Después la tabla 2 muestra el tipo de cirugía y ahí lo que llama la atención claramente es que bueno, ellos tienen mucho más TIVA que sevoflurano, al revés de muchos otros hospitales. Así que el grupo de Propofol era el más numeroso y después ese es el que hacen el match con los pacientes que tenían de sevoflurano. Pero los pacientes de sevoflurano tienen una mucho más preponderancia en cirugía, en neurocirugía, de 820 versus 60 de Propofol, y hay una mayor variabilidad de pacientes de otro tipo de patologías o de tipo de cirugía en el grupo de Propofol versus sevoflurano. Y uno puede decir que hay eventualmente sesgo o eventualmente diferencias que uno pudiera analizar.
Aparte de eso, no hay ninguna otra cosa que llame la atención. Vamos a seguir con los otros gráficos. Ellos encuentran en su gráfico descriptivo, describen cómo cambia el BIS versus el, el tiempo, digamos, y uno ve ahí cómo cambia en un grupo y en otro con Propofol, y uno ve que la verdad que el BIS se mantiene en general en su target en los dos grupos, como visión general, cuando combinados los gráficos, pero que hay una gran, obviamente, rango de movimiento entre los BIS entre 40 y 60, y que hay una tendencia a varios pacientes que tienen BIS bajo 40 más que los que superan el índice de los 60. O sea, el techo parece ser mejor llevado durante la anestesia, pero igual hay harta variabilidad. Y cuando hacen normalización de las concentraciones de sevoflurano, lo que se ve también entonces es que hay una gran variabilidad en las concentraciones usadas de sevoflurano, que van de 0,5 a 1,5 veces, digamos, la concentración que se usó. Por lo tanto, es una variabilidad, de ellos hablan del 300% en las concentraciones de la droga, que es más o menos igual a lo que sucede en el caso de Propofol. Y básicamente lo que hacen después es ellos, esos son los datos del estudio, no hay más datos, o sea, son datos de variabilidad de BIS y datos de variabilidad de concentración durante un tiempo preciso, que son los 30 minutos de la incisión, donde ellos finalmente quieren obtener estos parámetros. Y los parámetros que obtienen son básicamente parámetros de distribución de esa variabilidad, y los obtienen de diferentes formas, con el rango 95% del BIS a los 30 minutos, o la concentración, lo mismo, 95% a tal minuto. Y yo no me voy a detener mucho en el índice, pero lo que uno ve claramente, y para eso no necesitamos mucho más análisis, ellos lo muestran abundantemente y muy bien mostrado con sus datos descriptivos, pero también con sus datos en estos de distribución, los violin plots o violin plots, donde muestran que realmente en los dos grupos, más o menos el 80% de los pacientes está en rango en términos de BIS, que hay un cercano un 15-20% que va a estar bajo el rango de 40, y solo un 3-4% que está por sobre, y esa distribución es similar en los dos grupos. Y en términos de concentración, ellos vuelven a mostrar lo que mostraban los gráficos claramente descriptivos en estos gráficos de Violin, que finalmente hay una variación, una variabilidad importante en las concentraciones, y que se mueve lo que habíamos visto en un rango más o menos de un 300% en los dos grupos. ¿Ya? Y los dibujitos son bastante similares, y los índices que ellos sacan de variabilidad son bastante parecidos. Por lo tanto, eh, ellos además exploran, que es como la yapa que dan a este trabajo, que es un poco fuera de lo principal, exploran el tema de la edad y variabilidad, y sí encuentran lo que uno espera que encuentren, que es que los pacientes más añosos tienden a requerir menos droga, tanto de propofol como de sevoflurano, comparado con el promedio, comparado con los más jóvenes, pero que esta variabilidad es muy pequeña comparada con la variabilidad observada en los requerimientos del grupo en general. Por lo tanto, si bien la edad puede ayudarnos a predecir, la variabilidad en general no es predecible por esta variable. Y eso también ellos lo habían descrito en trabajos previos. Así que eso básicamente son los resultados. Después tienen una tabla última, que es más enredada, donde tienen la fracción normalizada de la concentración versus la concentración normalizada,
pero que finalmente lo que muestra es que hay una especie de distribución normal en torno a uno, porque eso está normalizado y que es muy similar en las dos. O sea, la dosificación baja y la dosificación por sobre el uno, o sea, alta sobre la media, se distribuye igualmente con las dos drogas y tiene esta forma sigmoide que habla de una distribución finalmente normal, pero los datos están normalizados también. ¿Ya? Eh, Así que lo que queda para ellos es ratificar esta hipótesis que ellos tenían, donde yo creo que es importante, porque realmente cuando uno habla de modelos universales y todo lo que se ha avanzado últimamente, uno siempre termina más o menos con conclusiones similares, que finalmente vamos a poder, hasta aquí vamos a llegar con los modelos, porque ya más que a E-Level no le vamos a pedir, ya es un tremendo modelo, y cuando se ha tratado de ver E-Level en su predictibilidad, tiene un error predictivo que es importante. Y esto es el paso siguiente, que además si uno, en términos de predictibilidad de error farmacocinético, si uno a eso le añade la variabilidad farmacodinámica que tiene sobre la farmacocinética, uno está hablando de variabilidades de requerimientos en términos de concentraciones de target que son muy altas, tanto para SEO como para Propofol, y que por lo tanto, si queremos avanzar en predicción de predictibilidad, probablemente la variabilidad farmacocinética de los modelos no va a aportar mucho más. Por lo tanto, ellos dicen, por ahí no va la cosa. ¿Ya? Y que yo creo que es finalmente lo más importante, y que además lo dice en términos de que hay que reconocer que estos modelos, por muy buenos que sean, tienen error predictivo, herramientas que sirven para titular, pero que finalmente la titulación a efecto es lo que uno debiera finalmente usar más que otra cosa, y que no vamos a tener mejores predicciones que las que tenemos actualmente probablemente. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto es un buen trabajo que produce finalmente con datos retrospectivos de una buena base de datos, da buena comprobación empírica, digamos, de esta variabilidad y de lo que ellos pretenden de comparar la habilidad, y ratifican una hipótesis que a todas luces es una hipótesis que parece sensata, hace sentido, y confirman además este tema de la paradoja de la dosificación cuando uno dosifica a efecto en vez de random. Lo que tiene una implicancia además eh, que, que es, eh, que es como importante en cuando uno analiza bases de datos y va a analizar resultados, tiene que tener cuidado en la interpretación de estas bases de datos, pensando en esto, que si uno quiere encontrar relaciones dosis-efecto, tiene que ver bien cómo fue dosificado el fármaco, y si el fármaco fue dosificado no de una forma aleatoria, controlada, donde a un grupo le tocaba 0,5, a otro le tocaba 1 en forma aleatoria, sino que el fármaco se dosificó de acuerdo a efecto, y ya las relaciones que uno puede encontrar entre dosis y un determinado outcome no son válidas. Y eso se sacó también a colación a raíz de trabajos de delirio, donde estaba habiendo asociación entre lo que era dosificar una droga con alta o baja dosis versus la aparición de delirio. Por lo tanto, digo, para comentar en otro tipo de campos también. Yo creo que no tengo nada más importante que decirle, y eso básicamente, yo creo que es un buen trabajo, a mí me gustó, me encontré entretenido, y yo creo que la serie de trabajo hacia atrás van en línea con esta presentación. Ha sido un aporte nuevamente de esta dupla a lo que a la farmacología clínica del día a día. Así que eso. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Consultas? Oye, sí, yo tengo una pregunta, Ignacio, con el trabajo como que te escucha, ¿cierto? Sí, Corte, claro. Como que de repente da la idea o da la sensación de que en realidad los modelos como que
tienen un techo cuando son, no sé, pues hechos, realizados, ¿cachai? Y tú generas un modelo, como que los modelos tienen un techo aparentemente que no es muy manejable y que no podría eventualmente ser mejorado, o al menos da esa sensación. Entonces, para dónde creís tú que va la cuestión? En el sentido de que tú, ¿cachai? De repente que los modelos tienen problemas o que no se ajustan realmente al paciente que tenías adelante y tú esperas que pase una cosa, pero no ocurre, dando un exceso, por ejemplo, de administración de droga, a veces una falta. ¿Cómo mejoráis entonces un modelo? Eh, Como que de repente uno cuando lee esta cuestión dice, puta, no tiene mucho sentido, ¿por dónde va la cosa? ¿Cómo podrían mejorar las cosas? No sé, con inteligencia artificial, no sé, pregunto. Sí, es una buena pregunta. O sea, lo que yo creo es que los modelos eh, farmacocinéticos, digamos, que estamos usando, al final da un poco lo mismo. eh, Al final, cuál es el modelo entre uno y otro si tú finalmente vas a ir a titular a un efecto. El tema es qué efecto vas a estar titulando y si tienes una buena monitor de efectos, porque si tú no tenías un buen monitor de efecto, por ejemplo, lo que pasa a veces en ciertas poblaciones como los recién nacidos, donde no sabís cuál es el target que tú tienes que poner, está ahí en tierra de nadie, pero finalmente los avances, creo yo, van a venir por el lado de desarrollo de monitores que permitan titular las drogas a un determinado efecto y va a dar un poco lo mismo. La forma de administración, obviamente, si tú tienes un modelo que predice mejor o tienes una TCI versus una bomba manual, chuta, vaya a tener ventajas probablemente prácticas de comodidad o de menos titulación, qué sé yo, la importancia finalmente es de una dosificación, pero siempre va a ser el efecto que tú obtengas. Y probablemente en esa línea el desarrollo va a ir más por ahí que con los modelos. Ahora, obviamente con la inteligencia artificial, con los sistemas closed loop, todas esas cosas que existen, tú tenés la posibilidad de probablemente meterle más información, pero es información que muchas veces viene de la medición o justamente del efecto de lo que estás haciendo y la bomba o lo que sea puede ir adaptándose. Pero es el efecto es el que tenemos que ir viendo a dónde queremos ir y dónde finalmente hay que estar para tener mejores outcomes o si finalmente chuta en este rango de efecto finalmente da lo mismo estar o no hay evidencia y finalmente hay una variabilidad que uno puede manejar la droga como ellos encuentran y que finalmente al paciente le va a dar un poquito más o menos lo mismo porque es una variabilidad que está, por lo menos por lo que muestran los resultados, aceptable, va a tener un gallo durmiendo y probablemente con una buena tolerancia al estímulo nociceptivo y no hay más, digamos, y no tenemos que hilar más fino, por lo menos eh, va a ir por el efecto. Yo creo que ahí es donde hay que avanzar, ahí es donde van a venir probablemente las variaciones en la dosificación. Los gringos hasta el día de hoy no usan TCI y no están haciendo peores probablemente anestesias que nosotros. Ellos, bueno, usan mucho más gases, pero si tienen que usar Propo, basan su administración manual con BIS y lo hace Mary Brown o el que sea y no da peores anestesias que nosotros. Finalmente, la TCI es una ventaja, los modelos son una ventaja, el level va a ser una ventaja, pero la variabilidad la vamos a tener ahí igual y la titulación a efecto la vamos a necesitar igual. Y por ahí es donde va a ir que mejorando. Ahora, esta variabilidad así, eso de 300% que habla, es perfectamente esperable y es así porque finalmente si tú tenés un punto a los 30 o durante la cirugía, la cirugía es una cuestión súper dinámica, ¿cachai? Entonces tú tienes que esperar que una dosis única todo el rato no va a producir, tú tenés que ir moviendo las concentraciones, tú tenés que ir adaptando, entonces lo que refleja este 300% que ellos hablan, esa cosa dinámica que hay. Entonces,
no es que tampoco esté tan malo los modelos o que esté tan malo lo que estamos midiendo, sino que es un reflejo de lo que pasa en la cirugía, es que hay una gran variabilidad, en este caso, de un índice en particular que puede tener todos los defectos, pero lo que refleja eso no necesariamente es que nuestro modelo está como el asco, sino que hay un montón de cosas que hacen variar ese índice y que tú tenés que ir ajustando tus drogas de alguna u otra forma para mantenerlo en target, digamos. Ya, bacán, entiendo. Oye, y me queda súper claro, yo creo que la cuestión va por la monitorización sin duda y poder afinar y buscar nuevos marcadores de mejor dosificación de anestesia, porque claramente en muchas poblaciones, por ejemplo, la aparición de alfa se queda corta. Puta, y cuesta N poder titular o dar anestesia en hueones que no tienen un alfa muy característico. Y uno eso lo vive cuando le pone monitor a los pacientes. De repente llegan recomendaciones por el chat diciendo que uno tiene que cortar el monitor mejor y dejarse huevear. Eh, Ah, ¿Cierto? pues. Oye, Entonces, entonces, creo que por ahí va un poco la cosa. A mí también el trabajo me parece súper interesante, súper provocativo para lo que viene. Eh, y algunos, algunos como Pedemonte, por ejemplo, se han gastado harto tiempo buscando nuevos marcadores en viejos, como por ejemplo, para poder titular o dosificar o encontrar una asociación con delirio, etcétera, etcétera. Así que yo creo que el trabajo está súper choro. Eh, Eso, gracias. Súper. Ignacio, Sí, Ricardo. esta variabilidad que es alta, digamos, finalmente está como en el modelo, en la bomba, por decirlo de alguna forma, y no en lo que va del teflón para adelante, o sea, en el paciente, o una mezcla de cosas. Y si es una mezcla de cosas, podríamos teorizar que la pediátrica es mayor que la del anciano, la del viejo. Eh, o sea, la variabilidad aquí que ellos demuestran, muestran que finalmente ya no es un tema necesariamente de una predicción de una bomba como el Propofol, porque finalmente vaya a tener la mismo tipo o magnitud eh, con casos expirados que no tienen ninguna bomba y que lo único que hacen es medir una concentración que está saliendo por el circuito, digamos. Entonces, es una variabilidad que que te dice, digamos, tú para mantener un índice como el BIS en un rango entre 40 y 60, que entre paréntesis es un rango súper amplio, donde probablemente cabe esa gran cantidad de concentraciones, chuta, es esperable que tú tanto con un modelo como Schneider, que es un modelo bien antiguo y que tiene una sola covariable, o sea, poquitas covariables, eh, es esperable que un modelo como Schneider tú necesites moverte en concentraciones que van a variar en un 300% para mantener ese target de 40-60, que es un target amplio, entre paréntesis. Y eso te va a pasar no solamente con Propo, con Schneider, sino que te va a pasar además con Entitle de sevoflurano. Por lo tanto, hay una cuestión que ya no es la predicción del modelo, sino que hay una cuestión que habla de requerimientos para mantener ese target de BIS. Y tú podías hablar ahí, bueno, es que el BIS es un monitor que realmente es insensible en los extremos, porque no, tú le puedes seguir subiendo y no cambia mucho, o le puedes seguir bajando y no cambia. Y puedes hablar de un montón de cosas, pero puedes hablar también de que el paciente le dolió, que se movió, que hubo un artefacto, que hubo un montón de cosas. Aquí el índice puede variar porque te duele o porque estás muy dormido o porque no te duele nada o estás despertando. O sea, hay distintas cosas que pueden pasar y pueden haber artefactos, puede haber de todo, manipulación quirúrgica. Entonces, lo que te dicen es que finalmente hay una gran potencial de dosificación, de variación de drogas en un escenario clínico habitual y que eso es esperable y va a ser así independiente que tengáis el mejor modelo del mundo, digamos, ¿ya? Porque lo tenéis con concentraciones medidas igual. Así que la extrapolación a pediatría no necesariamente se puede deducir de acá porque no hay datos pediátricos. Ahí uno podría hablar por lógica que estás metiendo claramente
covariables nuevas de variabilidad en una población que es claramente que está en desarrollo, su sistema nervioso está cambiando y por lo tanto su cuerpo está creciendo y por lo tanto adicionas un montón de cosas que probablemente te van a afectar los requerimientos, pero no se desprenden aquí, pero sí es esperable, como dices tú, a lo mejor de un punto de vista teórico, que puedas encontrar incluso más variabilidad en esa población. De acuerdo, gracias. Hola, El Ignacio. artesano sigue siendo interesante, parece necesario. Sí, artesanos y Bien, artesanas. Dime, Silvana. Ignacio. Perdona, es que primero que hay gente sensible en este auditorio, ¿eh? Sí. Bueno, eso es lo primero, que claro, es un lado femenino que todos tienen. Bueno, En ese cuerpecito hay un corazoncito sensible, sí, es verdad. no, yo me quedé mucho más atrás, me quedé con este tema de la variabilidad contraintuitiva. eh, que Cuando tú hablas de esa variabilidad contraintuitiva, es decir, el paciente, hay pacientes que para tener un bis, bueno, tratar de, como yo lo entendí, hay Sí, sí. pacientes que son más resistentes, por así decirlo, por lo tanto, para tener el mismo efecto necesitan más dosis. Ujú. Eso sería lo contraintuitivo, ¿no? En la medida que no es que a más dosis vayan a tener mayor efecto, sino que más dosis implica que para alcanzar el efecto, en el fondo están necesitando más dosis. Así lo entendí. Pero eso en estos rangos de bis, entre 40 y 60. ¿Qué pasará si tú eh, va- varías esos rangos? Si en lugar de 40 tú dices, qué sé yo, 30 o dices 50. No, ¿Será lo mismo? yo- no sé si es la misma magnitud, pero sí, es válido y aplicable a otros efectos también. Por ejemplo, si tú te voy a llevar a tu tema de hemodinamia, probablemente si tú dosificas un vasoconstrictor o un inótropo porque tienes para subir la presión arterial, y tú encontrás que pacientes que están hipotensos o que requieren porque están cagados, están sépticos, tienen una depresión miocárdica, lo que sea, esos pacientes van a tener la mayor requerimiento de vasoconstrictor, pero van a tener las presiones más bajas, ¿ya? Por lo tanto, tú vas a decir, bueno, dosis alta, pequeño efecto. ¿Cachai? Porque finalmente esos pacientes son más resistentes al efecto porque están más cagados. Y un paciente normal, tú le pones vasoconstrictor y con un poquito lo vas a hipertensar. Entonces, dosis bajas, gran efecto en la presión arterial. Por lo tanto, lo que habla esto es de algo que es absolutamente lógico para los clínicos, es que finalmente tú vas a requerir droga en distintas concentraciones y si tienes un huevo más cagado vas a tener que ponerle más para lograr un efecto porque esos huevos están más resistentes y requieren más la droga. Un poco habla de eso, que es súper lógico, pero cuando uno lo mide y lo ve así, es contraintuitivo, digamos, ¿cachai? Pero debiera darse con cualquier evento cuando tú dosificas una droga para obtener un determinado efecto. Es distinto si tú dosificas una droga y tu variable independiente finalmente es la dosificación y tú la dosificas en la población. Bueno, yo a esta población donde tengo gallos hipotensos, hipertensos, de todo, voy a dosificar vasoconstrictor y random, aleatoriamente, yo te tocó una dosis de 0,1, a ti te tocó de 0,3 y a ti te tocó de 0,5. Si tú lo haces así, tú vas a encontrar que a medida que aumentas la dosis vas a tener más efecto, ¿ya? Pero si tú la dosificas ya no como una variable independiente, sino que viene siendo tu variable dependiente, porque va a depender del efecto observado, ya esa relación tú no la puedes ver. Y ahí te dan estos resultados raros. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las conclusiones que uno saca de un estudio donde la dosificación no fue hecha aleatoriamente y tú lo que quieres es mostrar una curva dosis-efecto. Un poco a eso se refiere. Ya, gracias. Tengo la manito levantada. Eh, no sé quién es la manito levanta, pero dale. Sí. Hola, jefe.
bueno, súper choro el tema. Esta cuestión efectivamente ha estado como en boga en los teólogos y los que se meten en delirium el último tiempo. Me gustaría destacar tres cosas, son más bien comentarios, pero lo primero, que la importancia y relevancia del registro electrónico de los datos, básicamente. Eso en nuestro hospital dentro de las próximas semanas se va a empezar a realizar, específicamente en anestesia. Probablemente va a ir más por la ficha clínica inicialmente, y vamos a tratar de que después se pueda hacer un registro electrónico en el pabellón probablemente tal, pero un poco estas son las cosas que se pueden sacar, una recolección de datos enorme sin mayor esfuerzo que el habitual que hacemos. Entonces, creo que es súper relevante saber que estas bases de datos dan información y se pueden utilizar para hacer este tipo de cosas. Lo otro, que cuando uno hace un análisis de estas bases de datos observacionales, nosotros tenemos en nuestra cabeza como clínico asumido que cierta dosis de un fármaco, sea el sevoflurano o la concentración en sitio efecto de propofol, va a generar cierto bis. Pero la verdad es que cuando uno hace la recolección de los datos es más bien una foto. No sabemos, como usted ya dijo recién, cuál es la variable dependiente y cuál es la... Para nosotros es muy lógico que la variable independiente y la variable dependiente es... o sea, el efecto está determinado por la droga. Pero cuando uno hace la foto no necesariamente es así. Y de hecho, como usted ya lo ha mencionado, también hay ciertos casos que se escapan, por el típico caso del gallo muy fregado, o bien está bien dañado, no sé, el gallo del trasplante hepático que tiene, está suprimido completo sin nada de dosis. Y eso, a eso empezaron a llamar como esta paradoja de titulación. Y eso es lo que ha generado cierta, yo encuentro, variabilidad, sobre todo en los pacientes mayores, y ha sido como difícil de interpretar. Yo creo que para la gran mayoría de la población no se cumple, pero hay ciertos casos que pasa absolutamente lo contrario, y eso es lo que aporta la gran variabilidad. Y eso meterlo en un modelo yo creo que es imposible, porque uno trata en un modelo al revés, de a partir de los datos, hacer una ecuación matemática que determine lo que pasa en la gran mayoría de la población. Pero estos datos que son más bien outliers son muy difíciles de representar. Entonces esto siempre va a estar, yo creo. Y como usted bien dice, en la práctica clínica nosotros lo sabemos, vivimos con eso y no es tan terrible. Pero es difícil de manejar desde un punto de vista de incluir esa variabilidad dentro de los datos. Yo creo que es importante como conocer este concepto de la paradoja de titulación, o incluso en otras editoriales le llaman como, en otros trabajos, la paradoja de Simpson, que es un concepto como entre medio filosófico farmacológico, pero creo que hay que dar una vuelta porque va a estar un poco en boga y se ha discutido el resultado de unos RCT grandes en relación a esto, y hay que darle una mirada. Y eso. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, como cosas filosóficas, todo el desarrollo de la farmacología, modelos mixtos, no mem y todas esas cosas, lo que pretende son explicar la variabilidad de la relación dosis-respuesta finalmente. Así que la variabilidad es un temazo, y aquí solo están mostrando, como te dice, una foto de la variabilidad real en el escenario quirúrgico para este índice en particular y los requerimientos de este índice. Lo que no quiere decir, y no quiero que se quede la idea, es que no sea importante estudiar la variabilidad y seguir con este tipo de estudios y análisis, porque finalmente entender la variabilidad en la relación dosis-respuesta es lo que nos permite en farmacología mejorar la dosificación, y eso siempre va a ser relevante. Así que este tipo de trabajo de estudiar cómo se comporta una droga en tal o cual paciente, por qué es distinta de la otra, y entender eso va a ser siempre parte de la farmacología y de las cosas relevantes, digamos. Que no quiero menospreciar o que quede la idea de que no hay que trabajar más en modelo, pero hay que saber el contexto de lo que estamos mirando, y el significado de eso que estamos mirando en términos de la variabilidad farmacodinámica y PK total de un escenario quirúrgico como el que muestran ellos, digo. Creo que por ahí estamos. No sé si hay más manos levantadas. No veo nada aquí yo con esta cuestión. Víctor, ¿tú veías algo? Ahí hay una, ¿no? Yo no veo más manos a bajar. Sí. Que tengo como 3 llamadas de los becados y hoy día como que tenemos poco margen. Estamos a varios pabellones. Yo creo que es un buen momento Estamos. para... ¿Sí? Sí. Ya.
Muchas gracias a todos por la atención. Que estén muy bien. Buen viernes.